Su vida dependía de la mujer que él destruyó. Dale like si crees en la justicia poética. La reina del bisturí. El error de los 1.000.000.000. Parte 1. Las lámparas de cristal del Teatro Real de Madrid brillaban como estrellas cayendo, proyectando luz dorada sobre los suelos de mármol. La élite de España desfilaba por la gala de Vanguard Biotech. Mujeres en vestidos de seda y hombres en smoking a medida. En el centro de todo, rodeado de inversores, estaba Mateo de la Cruz, el multimillonario CEO que todos creían intocable. Su sonrisa era ensayada, fría y perfecta, pero tras esa imagen impecable, su pulso fallaba. Justo cuando la orquesta alcanzaba su clímax, la copa de whisky resbaló de sus dedos, estallando contra el suelo. Mateo se llevó la mano al pecho, el rostro pálido como la muerte. Por primera vez en años, el miedo sustituyó a la arrogancia en sus ojos. Cuando las puertas de urgencia se abrieron en el hospital clínico, la jefa de enfermeras gritó: «¡Necesitamos al mejor cirujano cardiotorácico ahora!». Al paciente no le queda ni una hora. En la sala de mando, la doctora Carl Elena Soler levantó la vista. El nombre en la pantalla brillaba con una luz cruel. Mateo de la Cruz, estado crítico. Su respiración se detuvo, no por amor, sino por la cicatriz de una traición que creía curada. Este era el hombre que se había divorciado de ella, que había humillado su reputación y dejado que el mundo creyera que ella era estéril, mientras ella guardaba una verdad que él jamás mereció. 3 niños pequeños que dormían seguros en casa. 3 milagros, con los mismos ojos que el hombre que ahora moría bajo su bisturí. El refugio en las montañas. Elena había aprendido pronto que la brillantez no protege a una mujer de la crueldad. Su casa en la sierra de Guadarrama, sencilla y bañado por el sol, no se parecía en nada al ático de la calle Serrano, que una vez compartió con Mateo. Aquí, las mañanas olían a café y loción de bebé. Sus trillizos, Hugo, Lucas y Sofía, eran la razón por la que soportó el silencio después de que Mateo difundiera que ella era defectuosa. La razón por la que reconstruyó su vida desde las cenizas cuando la poderosa familia de la Cruz la tildó de inestable. Mantenía su mundo en secreto. Solo su abogada, Lucía Ferreiro, y su mentor, el doctor Julián Castro, sabían la verdad. Elena temía que el poder de los de la Cruz intentara arrebatarle a sus hijos si alguna vez descubrían la verdad. El pecado de Mateo y la ambición de Isabel. A los 40 años, Mateo de la Cruz era la confianza personificada, pero su infancia con doña Beatriz de la Cruz lo convirtió en un hombre que veía la vulnerabilidad como una falla. Doña Beatriz siempre decía: «Un imperio sin heredero muere». Por eso, cuando Elena y Mateo no concebían, los susurros de su madre envenenaron la mente de Mateo. Ella es el error, ella es la vergüenza. Lo que Mateo nunca admitió es que los médicos habían encontrado anomalías en sus propias pruebas, no en las de Elena. Pero doña Beatriz enterró esos resultados, y Mateo lo permitió. Prefirió destruir a su esposa antes que admitir su propia falla. Luego llegó Isabel Tena. Ambiciosa y despiadada, Isabel entró en la empresa y se vio a sí misma como la futura señora de la Cruz. Sabía cómo alimentar el ego de Mateo mientras socavaba a Elena. Tras el divorcio, Isabel se convirtió en su sombra, pero no por amor, sino por poder. La incisión final. Elena entró en el quirófano. Las luces eran blancas y sin misericordia.
Bajo la sábana estaba Mateo, pálido y entubado. No se parecía en nada al hombre que la humilló. Parecía humano, frágil, mortal. «Bisturí», dijo Elena. Su voz era firme. Durante 4 horas, sus manos se movieron con precisión quirúrgica, reparando un corazón destrozado por años de soberbia. Ella lo mantuvo con vida. Ella, la mujer que él llamó inservible, era la única razón por la que él seguía respirando. Al terminar, exhausta, Elena salió del quirófano. Una enfermera la detuvo. «Doctora Soler, la abogada de Mateo de la Cruz la espera. Dice que es urgente». Elena se tensó. La abogada le entregó una carpeta. Antes de colapsar, el señor de la Cruz actualizó sus directivas. En caso de emergencia, la persona que salvara su vida tendría autoridad sobre su cuidado. Mateo sabía que su salud fallaba, y a pesar de todo, confía en su juicio más que en el de nadie. Pero entonces, la abogada soltó la bomba final. Isabel Tena ha presentado una queja. Exige que el hospital investigue la paternidad de sus hijos, alegando que es una cuestión de seguridad corporativa. Elena sintió un terror gélido. Sus hijos, Hugo, Lucas y Sofía, estaban ahora bajo el microscopio de sus enemigos. La guerra ya no era por una empresa, era por la vida de sus hijos. El secreto está a punto de estallar. Comenta parte 2 para continuar. Dale like si crees que una madre es capaz de todo por sus hijos. Elena Soler salió del hospital bajo la lluvia torrencial de Madrid. El frío le cortaba la cara, pero nada se comparaba con el hielo que sentía en su corazón al recordar las palabras de la abogada. Isabel Tena no se conformaba con haberle robado su marido y su lugar en la empresa. Ahora quería poner sus garras sobre sus hijos, los trillizos que Mateo ni siquiera sabía que existían. «No lo permitiré», susurró Elena, apretando el volante de su coche. «Si quieres guerra, Isabel, vas a descubrir por qué soy la mejor cirujana del país. Sé exactamente bien de dónde cortar para que te desangres». La sombra de doña Beatriz, mientras Mateo luchaba por su vida en una suite privada de la UCI. El ático de la familia de la Cruz era un hervidero de intrigas. Doña Beatriz, la matriarca, observaba a Isabel con desprecio. «Eres una impaciente, Isabel», siseó la anciana, moviendo sus dedos llenos de diamantes. Al presentar esa queja sobre la paternidad, has alertado a Elena. Si ella tiene hijos de Mateo, mi nieto legítimo está en sus manos. «Precisamente por eso, Beatriz», exclamó Isabel, paseando nerviosa. «Si esos niños son de Mateo, ellos son los herederos de Vanguard Biotech, no yo. Necesito que esa investigación demuestre que Elena fue infiel. Tenemos que destruir su credibilidad antes de que Mateo despierte». Doña Beatriz sonrió con una frialdad que congelaba la sangre. «Mateo no fue el único que mintió, querida. Yo misma me encargué de que Elena pareciera la culpable hace años, pero Elena ya no es la chica asustada de antes. Ha salvado la vida de mi hijo hoy. Eso le da un poder que tú no tienes. El regreso a la cueva del lobo». Al día siguiente, Elena no se escondió. Entró en el hospital con un traje sastre azul marino y la cabeza en alto. Al llegar a la planta de cardiología, se encontró con Isabel, quien intentaba prohibirle la entrada a la habitación de Mateo. «No tienes derecho a estar aquí, Elena», dijo Isabel, bloqueando la puerta. «He presentado una moción para retirarte la autoridad médica. Eres una extraña». Elena se acercó tanto que Isabel pudo ver el fuego en sus ojos. «Soy la mujer que mantuvo el corazón de Mateo latiendo ayer, mientras tú probablemente estabas revisando su testamento», dijo Elena con voz pausada y letal. «Soy su médico de referencia según su propia directiva legal.
Si me bloqueas el paso, presentaré una denuncia por negligencia criminal contra ti y contra este hospital. Apártate, Isabel. Tu perfume barato me marea. Isabel, humillada frente a las enfermeras, se hizo a un lado, temblando de rabia. El encuentro con el pasado. Elena entró en la habitación. Mateo estaba despierto, aunque débil. Al verla, sus ojos se llenaron de una mezcla de shock y dolor. Elena, su voz era un hilo. Me dijeron que fuiste tú, que me salvaste. Elena se acercó al monitor, ignorando la emoción en su voz. Solo hacía mi trabajo, Mateo. No te equivoques. No lo hice por amor. Lo hice porque todavía tengo un código de honor. Algo que tú perdiste hace mucho tiempo. Mateo intentó incorporarse, pero el dolor lo frenó. Elena, lo que pasó. Mi madre. Los resultados de las pruebas. Tu madre no me importa, Mateo, ni tus mentiras sobre mi fertilidad. Pero tu prometida ha intentado tocar lo más sagrado que tengo. Mis hijos. Mateo frunció el ceño, confundido por la medicación y el impacto. ¿Tus hijos? ¿De qué estás hablando? Elena se inclinó sobre él, su rostro a milímetros del suyo. Isabel ha solicitado una prueba de paternidad obligatoria, alegando que mis hijos son una amenaza para tu empresa. Ella cree que son de otro hombre. Pero tú y yo sabemos la verdad, Mateo. O al menos, estás a punto de descubrirla. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Lucía Ferreiro, la abogada de Elena, entró con una tablet en la mano. Elena, lo han hecho. Han filtrado la noticia a la prensa económica. La exmujer de Mateo de la Cruz esconde herederos secretos. Las acciones de Vanguard están cayendo y hay reporteros en la puerta de tu casa en la sierra. Elena miró a Mateo, quien estaba pálido como el papel. Espero que estés listo para el caos, Mateo, porque ahora el mundo entero va a saber que el gran hombre de la biotecnología dejó morir su matrimonio por una mentira, mientras su verdadera familia crecía en las sombras. El escándalo es total. Comenta parte 3 para ver el contraataque de Elena. Dale like si quieres que Isabel lo pierda todo. El vestíbulo del hospital estaba sitiado. Decenas de reporteros de prensa rosa y financiera esperaban una declaración. El rumor de los herederos secretos de Mateo de la Cruz había hecho que las acciones de Vanguard Biotech cayeran un 8% en una mañana. Dentro de la UCI, el ambiente era aún más tenso. Mateo, conectado a 1000 cables, miraba a Elena con los ojos desencajados. ¿Hijos? ¿Trillizos, Elena? ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz fallaba, pero el dolor en ella era real. Elena ni siquiera parpadeó. Estaba revisando la dosis de dopamina en el monitor. ¿Decírtelo para qué, Mateo? ¿Para que tu madre los usara como piezas de ajedrez? ¿Para que tú los llamaras defectuosos como hiciste conmigo? Los protegí de tu mundo tóxico, y habría seguido así si tu amante no hubiera intentado convertirlos en un escándalo mediático. En ese momento, doña Beatriz entró en la suite, seguida por una furiosa Isabel Tena. «Suficiente de este drama de telenovela», tronó la matriarca. «Elena, si esos niños existen, este hospital va a realizar una prueba de ADN ahora mismo. Si son de Mateo, pertenecen a la familia de la Cruz. Si no lo son, te hundiré por difamación y uso indebido de recursos médicos». El Consejo de Administración de Emergencia, debido a la caída de las acciones, la Junta Directiva de Vanguard Biotech exigió una reunión virtual inmediata desde la sala de conferencias del hospital. Elena, como médico responsable y exesposa, fue obligada a comparecer. Isabel Tena sonreía con suficiencia frente a la cámara web. «Señores de la Junta», comenzó Isabel, «la doctora Soler
está utilizando a unos niños de origen dudoso para chantajear a nuestro CEO mientras él está vulnerable. Exigimos una investigación de paternidad para proteger la sucesión de la empresa. Elena se levantó. Su bata blanca parecía un uniforme de guerra. Tienes razón, Isabel. La transparencia es vital. Elena sacó un sobre sellado que llevaba años guardado en una caja fuerte. Pero antes de hablar de mis hijos, hablemos de la capacidad reproductiva del CEO de esta empresa. Doña Beatriz palideció. Elena, ni se te ocurra. Demasiado tarde, Beatriz. Elena proyectó un documento en la pantalla gigante de la sala. Este es el informe médico original de hace 5 años. El que Mateo perdió y que tú, Beatriz, pagaste para ocultar. El informe dice claramente que Mateo de la Cruz tenía una viabilidad biológica del 0%. Él no podía tener hijos. Nunca. Un jadeo colectivo se escuchó en la llamada de Zoom. Los inversores empezaron a escribir frenéticamente. El secreto de los trillizos. Elena miró a la cámara, ignorando los gritos de Isabel. Mis hijos, Hugo, Lucas y Sofía, fueron concebidos mediante una fecundación in vitro, con un donante anónimo, que Mateo aceptó y firmó legalmente antes de que su madre lo convenciera de que yo era la culpable de nuestra esterilidad. Mateo, que escuchaba desde la cama de la UCI a través de la puerta abierta, sintió que el mundo se derrumbaba. Recordó la noche que firmó aquellos papeles, borracho de culpa, antes de que Beatriz le lavara el cerebro. Mateo firmó la paternidad legal de esos embriones antes de nuestro divorcio, continuó Elena con voz de acero. Según la ley española, son sus hijos legítimos y los únicos herederos universales de su fortuna y de Vanguard Biotech. Isabel, al solicitar la prueba de ADN, solo has confirmado lo que yo quería ocultar, que tus planes de boda con Mateo no te darán ni un céntimo, porque mi firma es la única que protege su legado, la caída de la amante. Isabel estaba fuera de sí. ¡Mientes! ¡Es un fraude! ¡Esos niños son de cualquier otro! La firma de Mateo está en la clínica de fertilidad, Isabel, dijo Elena, acercándose a ella. Y gracias a tu queja de seguridad corporativa, la auditoría legal ha encontrado que has estado desviando fondos de la empresa para pagar tu silencio sobre este tema. Estás fuera, Isabel, de la empresa y de la vida de Mateo. La seguridad del hospital entró para escoltar a Isabel fuera del edificio, mientras los fotógrafos captaban su salida humillante. El ultimátum final. Elena regresó al lado de la cama de Mateo. Él lloraba en silencio. «Lo siento, Elena. Lo siento tanto», sollozó él. Elena le ajustó la vía del suero. «Mañana te darán el alta para ir a una planta común. Mi trabajo aquí ha terminado. He salvado tu vida y he protegido a mis hijos. No vuelvas a buscarnos, Mateo, porque la próxima vez que nos veamos será para que firmes la renuncia total a tus derechos si no quieres que publique el video de tu madre sobornando a los médicos de la clínica». Elena salió del hospital con la frente en alto. En la puerta, sus 3 hijos la esperaban en el coche de Lucía. Al verlos, el rostro de piedra de la cirujana se derritió. «Vámonos a casa, mis amores», dijo, abrazándolos. «Mamá ya ha terminado de limpiar el pasado. ¿Crees que Elena fue demasiado dura con Mateo o que él se merecía perder el derecho de conocer a sus hijos? Danos tu opinión en los comentarios. El final de esta saga está cerca. Comenta parte 4 para el cierre definitivo. Suscríbete y comparte esta historia de poder y justicia. Semanas después del escándalo en el hospital, el polvo comenzó a asentarse, pero el mundo de Mateo de la Cruz nunca volvió a ser el mismo. Mateo recibió el alta médica, pero su corazón
aunque reparado quirúrgicamente por las manos expertas de Elena, estaba roto de una manera que ninguna medicina podía curar. La caída de la matriarca, doña Beatriz de la Cruz, intentó usar sus últimas influencias para silenciar a la prensa, pero fue inútil. La revelación de que había sobornado a médicos y manipulado la vida privada de su propio hijo para mantener una fachada de perfección fue su ruina social. Los inversores de Vanguard Biotech, horrorizados por la falta de ética, forzaron una votación. Beatriz fue expulsada del Consejo de Administración. Terminó sus días en una villa solitaria en la Costa del Sol, rodeada de lujos pero sin una sola llamada de su hijo ni de sus nietos, a quienes nunca llegó a conocer. El imperio que tanto protegió la dejó fuera como a una extraña. El arrepentimiento de Mateo, por su parte, intentó acercarse a la Sierra de Guadarrama varias veces. Quería ver a Hugo, Lucas y Sofía. Pero cada vez que llegaba a la verja de la casa de Elena, se encontraba con la mirada imperturbable de los guardias de seguridad de la Fundación Soler. Elena fue clara a través de sus abogados. Mateo, firmaste los documentos de renuncia para evitar la cárcel por fraude médico. El trato era a distancia. Mis hijos saben que tienen un padre, pero también saben que ese padre prefirió el orgullo a la verdad. Cuando tengan 18 años, ellos decidirán. Hasta entonces, quédate con tu empresa vacía. Mateo pasaba las tardes mirando fotos de los niños que la prensa filtraba. Hugo con sus gafas, Lucas jugando al fútbol y Sofía, que tenía exactamente su misma sonrisa. Tenía todo el dinero del mundo, pero vivía en un silencio ensordecedor. El nuevo imperio de Elena. Elena Soler no se detuvo en la cirugía. Con el acuerdo de divorcio, que finalmente se ejecutó bajo sus términos, obtuvo una compensación masiva de Vanguard Biotech. Con ese capital, fundó Soler Cardiotech, un hospital y centro de investigación especializado en niños con problemas cardíacos congénitos. Ya no era solo la mujer que salvó al multimillonario. Era la mujer que cambió la medicina en España. Su casa en la montaña se convirtió en un refugio de amor. Elena aprendió que la familia no es un linaje que se impone, sino un lazo que se cuida con honestidad. El cierre del círculo. 10 años después, en la graduación de primaria de los trillizos, Elena estaba sentada en la primera fila. Se veía radiante, sin rastro del dolor del pasado. Un hombre se acercó y se sentó a su lado con discreción. Era el doctor Julián Castro, su mentor y ahora su compañero de vida. ¿Estás bien, Elena?, preguntó Julián, tomándole la mano. Por primera vez en mi vida, Julián, no estoy operando de urgencia, sonrió ella mientras veía a Sofía recoger su diploma. Estoy simplemente viviendo. A lo lejos, oculto tras unas gafas de sol y dentro de un coche negro, Mateo de la Cruz observaba la escena. Vio a sus hijos reír, vio a Elena feliz y comprendió la lección final. El mayor error de su vida no fue la infertilidad, sino haber creído que la grandeza se mide en acciones de bolsa, cuando en realidad se mide en la paz que sientes al llegar a casa. Vida en la Sierra de Guadarrama era un sueño de cristal. Elena Soler había logrado lo que pocos consiguen: éxito profesional absoluto con Soler Cardiotech y una familia que era su motor. Pero el destino, como un cirujano que encuentra una complicación inesperada en mitad de una operación, decidió que la historia de los de la Cruz no había terminado. Una tarde de otoño, mientras Elena revisaba unos historiales clínicos en su despacho, recibió una llamada de la prisión de Soto del Real. Era una voz que no había escuchado en años, una voz que le heló la sangre. Isabel Tena.
Elena, no cuelgues, siseó Isabel desde el otro lado de la línea. Sé que crees que has ganado. Sé que crees que Mateo está acabado y que tu pequeña fundación es intocable. Pero hay algo que Mateo nunca te contó sobre el origen de Vanguard Biotech. Algo que podría hacer que tus hijos pierdan hasta el último céntimo de su herencia. El secreto de la fundación. Elena, con la calma que solo años de quirófano pueden dar, no flaqueó. Isabel, estás en la cárcel por fraude. Tu credibilidad es nula. No pierdas el tiempo. ¿Ah, sí? Rió Isabel con amargura. Pregúntale a Mateo por la patente cero. Pregúntale de dónde sacó el capital inicial su madre, doña Beatriz. No fue una herencia, Elena. Fue un robo. Y la verdadera dueña de esa tecnología está de camino a Madrid para reclamar lo que es suyo. Si esa mujer gana, Vanguard desaparece, y con ella el futuro de tus trillizos. Elena colgó, pero la semilla de la duda estaba plantada. Esa misma noche, citó a Mateo en un lugar neutral. Un pequeño café abandonado en las afueras. El encuentro en las sombras. Mateo llegó puntual. Se veía más viejo, más cansado, pero sus ojos brillaron al ver a Elena. ¿Me has llamado por los niños?, preguntó con una chispa de esperanza. No, Mateo. Te he llamado por la patente cero, respondió Elena, yendo directo a la yugular. Isabel me ha llamado. Dice que Vanguard se construyó sobre un robo de doña Beatriz. Dice que hay alguien que viene a por todo. Mateo se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Mi madre... Ella siempre fue ambiciosa, Elena. Antes de que yo naciera, ella trabajaba para una científica brillante en Suiza. Esa mujer desarrolló la base de todo nuestro sistema de biotecnología. Mi madre robó los cuadernos y registró la patente en España antes de que la otra pudiera reaccionar. ¿Y quién es esa mujer, Mateo?, preguntó Elena con voz de acero. Se llamaba Adriana Vance, susurró Mateo. Pero ella murió hace años, o eso creíamos. Resulta que tiene una hija, una mujer que ha pasado los últimos 20 años preparándose para destruirnos. Y lo peor, Elena, es que esa mujer es tu mayor inversora en Solar Cardiotech. La traición desde dentro. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mayor inversora, la mujer que la había apoyado para abrir su hospital, era la hija de la mujer a la que doña Beatriz había robado. Todo había sido un plan maestro para acercarse a ella y a los herederos de los de la Cruz. Ella no quiere solo el dinero, Elena, continuó Mateo, mirándola con terror. Ella quiere ver a los de la Cruz en la calle, y para ella, tus hijos son de la Cruz. Elena se levantó, su mente trabajando a 1000 por hora. No iba a permitir que nadie, ni siquiera una víctima del pasado, tocara el futuro de Hugo, Lucas y Sofía. Si ella cree que soy una pieza más de tu familia, está muy equivocada, dijo Elena. Yo no soy una de la Cruz. Soy una Soler. Y si quiere guerra contra mi hospital, va a descubrir que mis manos no solo saben salvar vidas, también saben destruir imperios. El comienzo del eclipse. Al día siguiente, Elena llegó a su hospital. En la sala de juntas la esperaba una mujer elegante, de unos 50 años, con una mirada que recordaba a un halcón. Señora Vance. Doctora Soler, dijo la mujer con una sonrisa gélida. Qué alegría verla. Tenemos mucho de qué hablar sobre el futuro de esta institución y sobre el pasado de su exmarido. Elena cerró la puerta de la sala y se sentó frente a ella. Sé quién es usted, señora Vance, y sé lo que mi suegra le hizo a su madre. Pero le advierto una cosa. Mis hijos son inocentes. Si intenta usarlos para su venganza, el hospital que tanto le gusta se convertirá en su tumba financiera. ¿Es la señora Vance una aliada
o la enemiga definitiva de Elena? ¿Podrá Elena salvar su hospital y el legado de sus hijos de los pecados de doña Beatriz? El pasado ha regresado por cobrar. Dale like si quieres ver el duelo de titanes. Comenta parte 6 para ver cómo Elena protege su imperio. El silencio en la sala de juntas era tan denso que se podía cortar. La señora Vance mantenía su sonrisa gélida, observando a Elena con una mezcla de admiración y desprecio. «Es usted directa, doctora Soler. Me gusta eso», dijo la señora Vance, cruzando sus manos enjolladas sobre la mesa. «Pero no confunda mi sed de justicia con una simple venganza. Lo que doña Beatriz hizo no fue solo un robo, fue un crimen contra el progreso médico. Mi madre murió en la pobreza, mientras los de la Cruz brindaban con champán gracias a su cerebro. Elena no se inmutó. Entiendo su dolor. Pero mis hijos, Hugo, Lucas y Sofía, no tienen la culpa de las ambiciones de su abuela. Ellos son Soler, no de la Cruz. Llevan la sangre, Elena, y legalmente son los herederos de esa patente robada». La señora Vance se inclinó hacia adelante. «He iniciado los trámites para embargar todos los activos vinculados a la patente cero. Eso incluye el capital que fundó este hospital. Mañana, Soler Cardiotech estará bajo administración judicial». El plan maestro de Elena. Elena Soler no había llegado a ser la mejor cirujana del país solo por tener buen pulso. Tenía una mente estratégica que siempre iba 3 pasos por delante. Esa noche, en lugar de desesperarse, Elena llamó a su abogada, Lucía Ferreiro, y a un contacto que juró nunca volver a usar, el jefe de informática de Vanguard Biotech, un hombre que le debía la vida de su hija. «Necesito que entres en el servidor privado de doña Beatriz», ordenó Elena. «Busca la carpeta de transacciones suizas, 1985. Si los rumores son ciertos, Beatriz no solo robó la patente, también chantajeó a la madre de la señora Vance». La reunión decisiva. Al día siguiente, cuando la señora Vance llegó con sus abogados para firmar la toma de posesión del hospital, Elena la recibió con una carpeta roja. «Antes de que firme nada, señora Vance, debería leer esto», dijo Elena con calma. «Usted cree que su madre fue una víctima pura. Pero aquí tengo las pruebas de que doña Beatriz y su madre, Adriana Vance, fueron socias en un esquema de evasión de impuestos antes del robo de la patente. Si usted reclama la patente, también reclama la deuda millonaria y el historial de fraude que su madre dejó en Suiza. El gobierno suizo confiscaría todo lo que usted posee hoy por los intereses acumulados durante 40 años. La señora Vance palideció. Sus abogados empezaron a susurrar nerviosos. «Pero tengo una propuesta mejor», continuó Elena. «Renuncia a su demanda contra mis hijos y contra este hospital. A cambio, yo le entregaré las pruebas originales del robo de la patente para que pueda limpiar el nombre de su madre públicamente como la única inventora, sin que el rastro del fraude fiscal salga a la luz. Usted recupera el honor de su familia. Yo conservo el futuro de mis hijos». El sacrificio de Mateo. Mientras tanto, Mateo de la Cruz, en un acto de redención final, convocó a una rueda de prensa. Frente a todas las cámaras, admitió que su familia se construyó sobre una mentira. «Renuncio a mi puesto como CEO y disuelvo Vanguard Biotech», declaró Mateo, con la voz quebrada. «Los activos restantes serán donados a la Fundación Soler para la investigación médica. Es hora de que el apellido de la Cruz deje de hacer daño». Con este movimiento, Mateo eliminó cualquier valor que la señora Vance pudiera embargar, protegiendo indirectamente a Elena. La paz armada. La señora Vance miró a Elena durante un largo minuto. Finalmente, recogió sus cosas.
Es usted una adversaria digna, doctora Soler. Su madre estaría orgullosa de la leona en la que se ha convertido. Acepto el trato. El honor de mi madre es lo único que me importa ahora. Cuando la mujer salió, Elena se desplomó en su silla. Había ganado, pero a un precio alto. El apellido de la Cruz ya no existía en el mundo empresarial. Esa noche, Elena regresó a su casa. Sus hijos corrían por el jardín. Vio a Mateo, parado a lo lejos, fuera de su propiedad, observándolos desde las sombras como solía hacer. Por primera vez en años, Elena no llamó a seguridad. Simplemente asintió con la cabeza, un gesto de tregua. Elena Soler había cortado el tumor de la traición por completo. El hospital era suyo. Sus hijos estaban a salvo y el pasado, por fin, estaba muerto y enterrado. Este es el final de la intriga de la patente cero. ¿Quieres una parte 7 donde veamos un salto en el tiempo de 10 años, con los trillizos ya adolescentes enfrentando su propio destino? Elena ha salvado su imperio. Dale like si crees que es una genia. Comenta parte 7 para ver el futuro de Hugo, Lucas y Sofía. 10 años habían pasado desde que el imperio de los de la Cruz se desmoronó. Madrid ya no recordaba a Mateo como el titán de la biotecnología, sino como una sombra del pasado. Sin embargo, en la sierra de Guadarrama, la luz brillaba más fuerte que nunca. Elena Soler ya no era solo una cirujana. Era la fundadora de la red médica más importante de Europa. La nueva generación. Los trillizos ya no eran niños. Con 18 años recién cumplidos, cada uno llevaba el sello de la fuerza de su madre. Hugo Soler se había convertido en un prodigio de la tecnología. Con su mente analítica, lideraba el departamento de inteligencia artificial en el hospital de su madre, desarrollando el software que predecía infartos antes de que ocurrieran. Lucas Soler, con su carisma y energía, estudiaba Derecho y Diplomacia. Era el escudo legal de la familia, decidido a que nadie volviera a intentar un ataque como el de la señora Vance. Sofía Soler, la viva imagen de Elena. Estudiante de medicina, con un pulso de acero y una empatía que desarmaba a cualquier paciente. El regreso del rey caído. Una tarde de verano, un sobregastado llegó a la mansión. No iba dirigido a Elena, sino a los 3 jóvenes. Era una carta de un hospital público en una zona humilde de Madrid. Mateo de la Cruz estaba muriendo. Su corazón, el mismo que Elena reparó años atrás, finalmente estaba llegando a su límite biológico. Elena encontró a sus hijos reunidos en el jardín, discutiendo sobre la carta. «Es nuestro padre biológico», dijo Lucas, mirando el horizonte. «Mamá siempre dijo que nosotros decidiríamos cuando llegara el momento. Él nos abandonó antes de nacer por una mentira», respondió Hugo con frialdad. «No le debemos nada». Sofía miró a su madre, que permanecía en silencio. «Mamá, ¿qué harías tú?». Elena se acercó y les tomó las manos. «Como cirujana, os diría que toda vida merece un esfuerzo. Como madre, os digo que el perdón no es para él, es para vosotros. No carguéis con su odio. Id a verlo, no como sus hijos, sino como los adultos libres que sois». El encuentro final. Los trillizos llegaron a la habitación del hospital. Mateo estaba irreconocible. Delgado, con el cabello canoso y los ojos hundidos. Al verlos entrar, sus lágrimas comenzaron a caer. No esperaba que vinierais», susurró Mateo. «Solo quería pediros perdón, a vosotros y a vuestra madre. Ella
Ella es la mujer más increíble que he conocido, y fui un necio al no verlo. Sofía se acercó y, por primera vez, le tomó la mano, no con amor filial, sino con la compasión de una futura médica. «Mateo», dijo ella con firmeza, «el perdón ya lo tienes. Nuestra madre nos enseñó a no guardar veneno en el corazón. Pero no busques una familia que ya no existe. Quédate con la paz de saber que tus hijos son personas de bien gracias a la mujer que despreciaste». El eclipse definitivo. Mateo de la Cruz falleció esa misma noche, con una pequeña sonrisa en los labios después de haber visto, por fin, el fruto de su única decisión correcta: dejar que Elena los criara lejos de él. Elena Soler no asistió al entierro, pero envió una corona de flores blancas con una nota simple: «El ciclo se ha cerrado. Descansa en paz». A la mañana siguiente, Elena estaba en su despacho. Los trillizos entraron con café y risas, listos para empezar la jornada en el hospital. Elena los miró y supo que su misión estaba cumplida. Había transformado una historia de traición y esterilidad en un legado de vida y excelencia. Elena Soler demostró que el mayor triunfo de una mujer no es destruir a sus enemigos, sino construir un mundo tan brillante que la oscuridad de ellos simplemente se desvanezca por falta de luz. Tras la muerte de Mateo de la Cruz, muchos pensaron que el drama de los Soler se había disipado con sus cenizas. Pero en el mundo de la alta tecnología, el vacío de poder es una invitación al caos. Vanguard Biotech, ahora disuelta, había dejado tras de sí miles de patentes huérfanas y un grupo de inversores extranjeros, conocidos como el Círculo de Zúrich, quería apoderarse de la tecnología que doña Beatriz robó años atrás. El ataque silencioso. Elena Soler estaba en su despacho cuando las luces del hospital Soler Cardiotech parpadearon. No era un fallo eléctrico. En las pantallas de la UCI, los monitores empezaron a mostrar datos erróneos. Alguien estaba hackeando el sistema central del hospital, el mismo que mantenía con vida a cientos de pacientes en cirugía. «¡Mamá, apártate!», gritó Hugo Soler, entrando con su portátil y una mirada de concentración absoluta. Hugo no era solo un ingeniero, era un artista del código. Mientras las máquinas pitaban en señal de alarma, sus dedos volaban sobre el teclado. «Están usando un virus de encriptación basado en la antigua Patente Cero de los de la Cruz», explicó Hugo sin apartar la vista de la pantalla. «Creen que porque la empresa desapareció, nadie protege su núcleo, pero no cuentan con que yo rediseñé todo el sistema desde cero». El corazón digital. Elena observaba a su hijo. Hugo tenía la frialdad estratégica de su madre y la brillantez técnica que una vez se le atribuyó a la familia de la Cruz, pero con una ética inquebrantable. «Quieren el control de la base de datos de los pacientes», dijo Elena, con voz de acero. «Quieren demostrar que Soler Cardiotech es vulnerable para forzar una compra hostil». «No bajo mi guardia», respondió Hugo. En un movimiento maestro, activó un protocolo espejo. En lugar de luchar contra el virus, lo encapsuló y lo devolvió a su origen. «Si quieren nuestra tecnología, les daré una dosis de su propio veneno. Acabo de bloquear todas sus cuentas en Suiza. Ahora ellos son los que están en la oscuridad». El encuentro con la sombra. Mientras Hugo salvaba el hospital desde el teclado, Sofía Soler realizaba una cirugía de emergencia a un paciente que casi muere por el fallo técnico. Al salir del quirófano, se encontró con una mujer que la esperaba en el pasillo. Era joven, elegante, y tenía un parecido asombroso con alguien que Sofía solo había visto en fotos antiguas. «Soy la sobrina de Isabel Tena», dijo la mujer con una sonrisa cínica.
Vengo a proponeros un trato. Mi tía tiene información sobre una cuenta secreta que doña Beatriz dejó a nombre de tus hermanos. Millones de euros que no fueron declarados en el divorcio. Sofía, manteniendo la calma que aprendió de su madre, se quitó los guantes quirúrgicos. Mi familia no necesita dinero sucio, ni secretos de cárceles. Mi hermano Hugo acaba de destruir a vuestros socios en Zúrich. Si tienes algo que decir, dilo ante un juez o lárgate de mi hospital antes de que llame a seguridad. El triunfo de la sangre Soler. Elena se reunió con sus 3 hijos esa noche. Estaban cansados, pero sus ojos brillaban con la satisfacción del deber cumplido. Hugo había protegido la infraestructura, Sofía había salvado las vidas físicas, y Lucas ya estaba redactando las demandas internacionales contra el Círculo de Zúrich. Hoy habéis demostrado algo muy importante, dijo Elena, abrazándolos. La herencia de los de la Cruz no era el dinero, ni las patentes. Era la ambición ciega que los destruyó. Vuestra herencia, en cambio, es la capacidad de usar vuestro talento para proteger, no para poseer. Elena miró el retrato de sus hijos en la pared. Había logrado lo imposible: limpiar una estirpe manchada por la traición y convertirla en una dinastía de luz. ¿Será este el último ataque de los aliados de Isabel Tena o es solo el comienzo de una guerra tecnológica a gran escala? La nueva generación es imparable. Dale like si crees que Hugo es un héroe. Comenta parte 9 para ver el enfrentamiento final contra los Zúrich. El ataque cibernético al hospital había sido la gota que colmó el vaso. Elena Soler sabía que mientras el Círculo de Zúrich siguiera operando desde las sombras, su familia nunca estaría a salvo. Los fantasmas de doña Beatriz y las ambiciones de Isabel Tena seguían alimentando a estos buitres financieros. No vamos a esperar a que vuelvan a atacar, sentenció Elena en la biblioteca de su casa. Mañana volamos a Suiza. Vamos a recuperar lo que queda de la tecnología de mi madre y a cerrar esta historia para siempre. Él tuvo el desembarco en los Alpes. El jet privado aterrizó en Zúrich bajo un cielo plomizo. Elena vestía un abrigo de cachemir negro, flanqueada por sus 3 hijos, quienes caminaban con la seguridad de quien sabe que lleva la razón. Lucas, con su maletín lleno de documentos legales, y Hugo, con su equipo informático capaz de derribar cualquier cortafuegos. Sofía observaba el entorno con su aguda percepción médica, analizando cada detalle. Se dirigieron a la sede central de Zurich Global Investments. Allí, en la planta 50, los esperaba el barón von Steiger, el líder del círculo, un hombre que creía que el dinero podía comprar cualquier conciencia. «Doctora Soler, qué sorpresa tan costosa», dijo el barón, señalando una silla de cuero. «Sus hijos han causado estragos en nuestras cuentas esta semana. Espero que vengan a negociar una rendición». Elena se sentó, cruzando las piernas con elegancia. «No hemos venido a rendirnos, barón. Hemos venido a informarle de que usted posee documentos robados por doña Beatriz de la Cruz hace 40 años. Y según la nueva ley de propiedad intelectual europea, el uso de esos datos sin consentimiento de los herederos legítimos es un delito de espionaje industrial. El duelo de estrategias». Von Steiger soltó una carcajada seca. «Esos documentos son de Vanguard Biotech, y Vanguard ya no existe. Los activos están en un limbo legal que nosotros hemos reclamado. Usted no tiene pruebas del robo original». Hugo Soler intervino, girando su portátil hacia el barón. «En realidad, tenemos algo mejor que pruebas. Tenemos el libro de bitácora de Adriana Vance. Mi madre lo recuperó de la señora Vance. En la página 142 hay una firma digital encriptada que solo puede ser activada por el ADN de un descendiente directo de la inventora.
o por alguien que posea el algoritmo de corrección que yo mismo desarrollé. Hugo pulsó una tecla. En la pantalla del varón empezaron a aparecer todos los archivos que su grupo había intentado ocultar. Registros de sobornos, lavado de dinero y la prueba definitiva de que von Steiger había estado financiando la defensa legal de Isabel Tena para obtener los códigos de acceso. Si esos archivos llegan a la Interpol, dijo Lucas Soler, dejando un documento sobre la mesa, su grupo será disuelto antes de que termine el día. Tenemos la demanda redactada y lista para ser enviada desde nuestro servidor en Madrid. La caída del último rey. El barón von Steiger miró a los tres jóvenes y luego a Elena. Vio en ellos una unidad que el dinero nunca podría comprar. La fuerza de una madre que había criado a sus hijos en la verdad y la excelencia. ¿Qué quieren?, preguntó el barón, con la voz derrotada. Queremos la destrucción total de cada copia de la tecnología robada, ordenó Elena. Y queremos que firme una cláusula de no agresión perpetua hacia la Fundación Soler. Además, hará una donación anónima de 50 millones de euros para la investigación de cardiología infantil en España. Es el precio por su libertad, barón. Von Steiger, sin otra opción, firmó. El círculo de Zúrich se había roto contra el muro de acero de los Soler. El regreso triunfal. De vuelta en el avión, los trillizos celebraban mientras Madrid aparecía en el horizonte. Elena miraba por la ventanilla, sintiendo que por primera vez en 2 décadas, el aire era puro. Había protegido el pasado de su madre, el presente de su hospital y el futuro de sus hijos. Al llegar a casa, Elena se detuvo frente al espejo del recibidor. Ya no veía a la mujer traicionada. Veía a una líder que había convertido las cicatrices en diamantes. «Mamá, ¿qué vamos a hacer mañana?», preguntó Sofía, abrazándola. Elena sonrió, una sonrisa llena de paz y propósito. «Mañana, mis amores. Mañana simplemente vamos a salvar vidas. Sin secretos, sin mentiras. Solo medicina». Elena Soler demostró que no importa cuán poderosa sea la sombra que te persigue, si te mantienes firme en la luz, terminarás siendo tú quien proyecte la sombra sobre tus enemigos. ¿Crees que Elena fue justa al pedir la donación en lugar de enviar al varón a la cárcel? Déjanos tu opinión final en los comentarios. Este es el clímax de la justicia. Dale like si crees que los Soler son la familia más poderosa de España. Lecciones de vida. El legado de Elena Soler. 1. Tu valor no depende de la opinión de un mediocre. Mateo y su madre intentaron convencer a Elena de que era defectuosa e inútil. La lección es que las etiquetas que otros te ponen suelen ser proyecciones de sus propias inseguridades o intereses. Elena no permitió que la definición de Mateo se convirtiera en su realidad. Ella guardó silencio, trabajó en su propósito y dejó que sus resultados hablaran por ella. 2. La excelencia es la mejor respuesta a la traición. En lugar de hundirse en el odio, Elena se convirtió en la mejor cirujana del país. El éxito rotundo es la forma más elegante de justicia. No necesitas gritar que eres mejor que quienes te dañaron. Solo necesitas construir algo tan grande que ellos se vuelvan insignificantes en comparación con tu mundo. 3. La familia se construye con la verdad, no con el ADN. A pesar de la carga genética de los de la Cruz, los trillizos crecieron como personas íntegras, porque Elena los crió en un ambiente de honestidad y valores. La historia demuestra que un apellido puede estar manchado, pero el carácter de un individuo se forja con el ejemplo diario. El legado no es el dinero que heredas, sino los principios que defiendes. 4. El perdón es para tu propia libertad, no para el beneficio del otro.
Cuando Elena permite que sus hijos vean a Mateo antes de morir, no lo hace porque él lo merezca, sino para que sus hijos no carguen con el peso del resentimiento. Perdonar no significa olvidar la traición, ni permitir que el agresor vuelva a tu vida. Significa soltar la cadena que te une al pasado para poder volar hacia el futuro. 5. Los pecados del pasado siempre encuentran el camino de regreso. Tanto doña Beatriz como Isabel Tena y el Círculo de Zúrich pensaron que podían construir imperios sobre el robo y el engaño. El karma, en esta historia, actúa como una auditoría inevitable. Tarde o temprano, las mentiras colapsan bajo su propio peso. La integridad es el único escudo que resiste el paso del tiempo. 6. Una madre empoderada es la fuerza más peligrosa de la naturaleza. Elena demostró que cuando se trata de proteger el futuro y la dignidad de sus hijos, no hay corporación, hacker ni aristócrata que pueda ganar. Su amor maternal fue el motor que la llevó a dominar no solo la medicina, sino también las leyes y la alta tecnología. El éxito de Elena Soler nos enseña que no importa cuántas veces intenten cortarte las alas, si mantienes tu corazón puro y tu mente afilada, siempre terminarás siendo la reina de tu propio cielo. ¿Cuál de estas lecciones te parece más inspiradora para aplicar en la vida real?